Gloria a Dios. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, amados hermanos. Estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Yuba City y transmitimos desde nuestro hogar. Amén. Lo estamos haciendo de esta manera. Amén. Y más adelante esperamos, ¿verdad?, hacerlo desde la congregación, desde la iglesia. Pero es un placer, amados hermanos, estar transmitiendo para hablar de Dios. Amén. Entonces vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a poner en las manos del Señor este segmento. Amén. Padre, te damos gloria, te damos honra solamente a ti, Señor. Gracias por el grande privilegio que nos das, por el privilegio que nos concede de transmitir, Padre, de hablar de tus maravillas, de hablar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos esta noche transmitiendo, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Usa mi vida, Padre, usa todo mi ser, Padre, para transmitir este mensaje, y creo con todo mi corazón que tu palabra no regresa vacía, porque es tu palabra, Señor. Son tus palabras. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, papá? Padre, te pedimos de manera especial, Padre, esta noche por la familia Andrade. Los bendecimos, Padre, fortalece sus vidas en el nombre precioso de Jesús. Gracias porque han sido de mucha bendición para nosotros y seguirán siendo de bendición. Bendícelos, fortalécelos, Padre, en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra hasta donde ellos se encuentran, Señor, y sabemos que todo ayuda para bien a los que te aman, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por tu amor incondicional, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, muy buenas noches una vez más. Somos Ministerio Ebenezer, restauración en la ciudad de Yuba City. Amén. Y queremos compartirte esta noche. Como les dije al principio, es el segmento como flechas. Amén. Y esta noche vamos a estar tocando un punto que es muy extenso, le cuento, ¿verdad? Y vamos a hablar de los 5 sentidos, los sentidos, amén, ejercitados es el tema para hoy, los sentidos ejercitados, amén. Y como dijo el dermatólogo, vamos a ir al grano, amén, vamos a ir al punto. Así es que no se les olvide los sentidos ejercitados. Ya sabemos, ¿verdad? Cuando hablamos de sentidos, hablamos de 5 sentidos. Pero me llama mucho la atención que, miren, necesitamos tener los sentidos ejercitados, pero esta noche vamos a hablar de los sentidos espirituales. Acuérdense que el mensaje de las iglesias en Apocalipsis, amén, es siempre, les decía, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, amén, pero no los oídos físicos, ¿sí? Sino los oídos espirituales. Entonces es muy importante, amados hermanos, que reconozcamos el tiempo que estamos viviendo y que oigamos su voz hoy más que nunca, y que tengamos los sentidos ejercitados, amén, despiertos, vivos, amén. Entonces vamos a tomar como tema o como base bíblica esta noche Hebreos capítulo 5 verso 14. Permítame. Gloria al Señor. Dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Algo importantísimo, amados hermanos, porque dice por la práctica tienen los sentidos ejercitados. Amén. Y esto es para los adultos. Si tú estás iniciando apenas en el evangelio, o tienes tiempo en el evangelio y nunca te dieron doctrina, nunca te discipularon, ¿verdad? Tal vez no te dejaste discipular. Creo que es un buen tiempo, amén. Este tiempo que estamos viviendo, Dios nos ha permitido enseñar en tan poco tiempo y aprender en tan poco tiempo, amados hermanos, porque es necesario, amén, que estemos apercibidos que su venida está pronta, amén, y que no seamos oidores olvidadizos, amén.
Entonces, acuérdense que la Biblia es un libro práctico. Amén. Leer, practicar, leer y poner en práctica, poner por obra lo que estamos aprendiendo. Si no, solo es un libro solamente. Amén. Pero tiene que venir el ejercitarnos en la palabra, el que la palabra se haga rema, en otras palabras se haga vida en nosotros. Amén. Entonces es importante, amados hermanos, que, hoy más que nunca tengamos los sentidos ejercitados. Amén. Y vamos a estar viendo eso. Y una vez más, dice, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Amén. Entonces es importante discernir, amén. No decir a todo amén, ¿sí? Hoy más que nunca, amados hermanos, hay vientos de doctrina, amén. Hay doctrina de demonios también. El enemigo está aprovechando este tiempo para confundir, para desanimar, para desalentar, para que tu fe no crezca, amén. Así que necesitamos ponernos firmes en las manos de Dios, amén, y crecer en todo aspecto, amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Hebreos 12:11 nos dice: al presente ninguna disciplina, fíjese muy bien, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Amén. Quiero detenerme aquí un poquito, amado hermano. Este tema es bien extenso, así es que vamos a ir paso a paso. Amén. No vamos a ir corriendo porque, ¿verdad?, necesitamos estar atentos a lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Amén. Fíjese que dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. No sé si a usted lo han disciplinado de alguna forma. Amén. A mí sí, ¿verdad? Aún no teniendo la culpa uno, aún no teniendo uno, sí, así la expresión, aún no teniendo la culpa, te han disciplinado y tú has aguantado. Déjame decirte que esto es una escuela. Y más cuando tenemos la culpa, con más razón, ¿verdad? Vienen nuestros líderes y nos disciplinan. Amén. Hay de disciplinas a disciplina, depende del pecado. Amén. Así es la disciplina y debemos de aguantar, amados hermanos, porque es parte, ¿verdad? Es parte del crecimiento, ¿verdad? Entonces, porque dice aquí: sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Amén. Es parte de tu proceso, ha sido parte de mi proceso. Amén. Como le digo, a veces, fíjese que yo pasé una experiencia por dar lo que Dios me había puesto en mi corazón. Amén. Por hablarlo, ¿verdad? Y fue de Dios. Déjeme decirle con todo mi corazón, fue Dios, porque Dios me confirmó todo, ¿verdad? Salió todo a luz, pero me disciplinaron por cierto tiempo. Me dijo mi líder en ese tiempo: siéntate y aprende. Fíjese. Y después yo empecé, me quedé allí, ¿verdad? Me aguanté la disciplina, ¿verdad? Me sentía triste en mi alma, ¿verdad? En mi espíritu también, pero Dios me fortaleció, me empezó a fortalecer en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo también. Entonces, y al final yo pude ver el fruto, amén, de justicia, como dice aquí, fruto apacible de justicia. Amén. Acuérdense que Dios es un Dios que lo ve todo, lo mira todo. Amén. A Dios no se le escapa nada. Entonces, cuando Él tiene propósitos, y al final me dijo mi líder, porque era una iglesia grande, me dijo: ¿sabes qué? Porque yo pedí oración. Fui al último, ¿verdad? Después de que pasó el proceso, fui al último y le dije: pastor, quiero que ore por mí porque me siento un poquito débil en mi alma, ¿verdad? Porque no era muy fuerte lo que estaba pasando. Y me dijo: pues gloria a Dios, hermano, voy a orar por ti. Y después que oró por mí, me dijo: ¿sabes qué? Dios tenía que sacrificar a alguien para que todo esto sucediera. Y pues te tocó a vos, me dijo, ¿verdad? Y oró por mí y salí fortalecido. Pero le digo, no fue fácil, ¿verdad? A veces déjame decirle que da ganas de salir corriendo, ¿verdad?, del lugar, ¿verdad?, de no hablar con nadie, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermano, que me mantuve allí, ¿verdad? Y en ese tiempo estaba sirviendo en la alabanza y estaba sirviendo en discipulados, era maestro de discipulados,
¿verdad? Y me restauraron, ¿verdad? Me devolvieron, ¿verdad? Dicho sea de paso, estamos en el año de la recuperación y recuperé todo, fíjese, recuperé los privilegios, mi posición que tenía, amén. Y ese día hubo una celebración, un concierto, amén, y me tomaron en cuenta, ¿verdad? Y ese día, fíjese que para testimonio le digo, cantamos el canto Hombres de Valor, Necesita a Dios, y cuando yo lo cantaba junto con el grupo, amado hermano, sentía la presencia de Dios porque había pasado el proceso. Si no hubiera pasado el proceso, ¿cómo hubiera cantado Hombres de Valor? ¿Verdad? Me hubiera andado todo triste por allá en otras iglesias, ¿verdad? Y me hubiera llevado esa tristeza conmigo, pero gracias a Dios que ahí se cumple la escritura donde dice que se humilla, Dios lo levanta. Así es que persevera, amado hermano, si estás pasando tiempos difíciles, amén. Como dice aquí, ninguna disciplina, ¿verdad? Parece ser causa de gozo, pero al final trae fruto apacible de justicia, amén. Gloria a Dios. Esa es solo una experiencia que pasé otras, amén. Y aquí estamos, amado hermano, aquí estamos perseverando. Y yo te digo, persevera, sigue adelante, amén. Como dice el canto, que no te importe nada, amén. Olvida el que dirán, los demás no te van a ayudar. Solo Dios, a través de su Espíritu Santo, está ahí para consolarnos, para guiarnos, para fortalecernos, amén. Y adelante, amados hermanos. Veamos Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció. El 9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Entonces, para nuestro mejor ejemplo, amados hermanos, es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, necesitamos hoy más que nunca, como les decía, que nuestros sentidos estén ejercitados. Hemos estado viendo, amados hermanos, a través de estas enseñanzas, de este segmento como flechas, hemos estado viendo de cómo pasar de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo. Es un proceso, amados hermanos, ¿verdad? Entonces necesitamos con más razón, fíjese, o más que nunca necesitamos nuestros sentidos, el sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto, necesitan estar ejercitados y vamos a ir aprendiendo. Déjeme decirle, siempre que hablo la palabra, siempre que enseño, yo aprendo también. Así es que no se preocupe, estamos aprendiendo y nunca vamos a terminar de aprender todo, amén, a totalidad. Así es que Dios nos enseñe a través de su Espíritu Santo, amén. Sigamos con Hebreos 12, 5:12. Pues aunque ya debiera ser maestro, dice, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Amén. Yo espero en todo mi corazón, hermanos, que vayamos creciendo, ¿sí? Porque no es normal que nos quedemos niños siempre, no nos quedemos enanos. Amén. ¿Sí? Entonces no es normal. Es normal que crezcamos. Amén. Quiero que veamos Mateo. Estamos poniendo las bases apenas, amados hermanos, para este tema muy interesante. Amén. Mateo 3:8 dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Así todo árbol bueno, el 17, perdón, vamos a ver, Mateo 3:8 una vez más. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y para esto, nuestros sentidos, amados hermanos, tienen que estar despiertos. Porque antes, miren, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Entonces, Él nos rescató del reino de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Entonces es muy importante, acuérdense que cada acto que hacemos, algo sucede en la atmósfera, en el ambiente espiritual. Por ejemplo, cuando aceptamos a Cristo,
en nuestro corazón, algo sucede. A mí me sucedió algo muy interesante, amén. Y Dios me liberó de algo que tenía. Y yo le digo, esa experiencia nunca se me olvida. Dios usó esa experiencia para atraerme con lazos de amor, amén. Y otra de las experiencias, amados hermanos, que debemos de tenerla todo lo más pronto posible, es el bautismo en agua, amén. Y experimentamos lo que experimentó Jesús. Como le digo, como le decía al principio, Él es nuestro mejor ejemplo. Él fue bautizado y dice que después de salir del agua, amén, el cielo se abrió y oyó la voz que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, o en el cual tengo complacencia, amén. Y entonces oyó la voz de Dios, sus oídos fueron abiertos, amén. Y dice que vino el Espíritu Santo como paloma, como en forma de paloma, y se le reposó en su hombro, amén. Entonces, fíjese qué experiencia tan linda. Ya Jesús, fíjese que Él oraba y no necesitaba cerrar los ojos, oraba porque tenía acceso, libre acceso, amén, con el Padre. Entonces, eso lo experimentamos también nosotros cuando nos bautizamos y empezamos a pensar diferente, a ver diferente las cosas, a oír diferente. Nuestros sentidos espirituales se activan, se despiertan, en otras palabras, amén. Y ahora podemos entender la Biblia, porque antes no la leíamos y miren, no entendíamos en qué. Algunos pasajes, algunos versículos son literales, amén, pero otros necesitan explicación, amén. Entonces, debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, amén. Mateo 7:17 dice, así que todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces nosotros, como dice la Biblia, que somos árboles de justicia, árboles plantados junto al río, dice los Salmos, junto al río y dan su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Amén. Entonces nosotros, ¿verdad? Yo declaro que tú eres un árbol bueno, un árbol de justicia. Así que nos estamos llamados a dar frutos buenos. Amén. Mateo 7:20, así que pues por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, amados hermanos, cuando tenemos oídos abiertos, como les decía, los 5 sentidos, tiene que nos tenemos que dar a conocer de que somos hijos de Dios. ¿Sí? No podemos callar, y más que nunca, pero es tiempo de hablar. Amén. No podemos callar lo que y se mira. A veces sin necesidad de hablar, hermanos, se necesita el fruto, se ve el fruto que estamos dando. Amén. Sí, sin necesidad de hablar. La gente mira tus frutos, mira tus hechos, mira tu manera de hablar, tu manera de conducirte. Amén. Hebreos 12:11 dice, esto ya lo vimos, ¿ok? Bueno, lo vamos a adelantar. Lo puse 2 veces, perdón. Segunda de Pedro 2:14 nos dice, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Amén. Entonces, mire, en esta condición, tal vez no igual, pero en esta condición estábamos todos nosotros. ¿Sí? Teníamos nuestros sentidos ejercitados para el mal. ¿Sí o no? ¿Sí? Si alguien te la hacía, pues se la pagaba. Aplicábamos la ley del talión, amén. Ojo por ojo, diente por diente, amén. Así éramos antes nosotros, ¿sí? Y cuidado con que se nos quedaran viendo, amén. Cuidado con que nos mentaran a nuestra mamacita, ¿verdad? A nuestra madre, amén. Cuidado porque, ¿verdad? Seguro pleito, ¿verdad? Entonces, así éramos nosotros, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora el Señor ha hecho cambios en nuestra vida. Ahora nos insultan, nos sacan la mano, ¿verdad? Y usted sabe, ¿verdad? Entonces, nos dicen tantas cosas, pero nosotros ahora somos los mansos peligrosos. Podemos hacer el daño, pero no lo hacemos. Acuérdese que Moisés, ¿verdad? Fue un buen ejemplo de eso.
40 años en Egipto, una escuela, ¿verdad?, que traía él, pero viene Dios y lo lleva a otra escuela, que es la escuela del desierto. Amén. Y lo trató, lo pulió, y la Biblia dice que llegó a ser el hombre más manso. Bueno, después de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero fue tratado, fue pulido, amén. Como le digo, era el manso, peligroso. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver entonces acerca de los sentidos espirituales. Amén. No lo vamos a ver todo, vamos a ver por partes, vamos a ir despacio, ¿verdad? Como dijo alguien, ¿verdad? La cosa es calmada. Amén. Los sentidos espirituales. Los sentidos espirituales ejercitados o dormidos. Empecemos con esa pregunta, amados hermanos. Si nos ponemos a cuenta con Dios, si somos sinceros, ¿verdad? Acuérdense que esta es una reflexión también. La palabra es un espejo y ahí nos miramos tal como somos. Amén. Así es que no hay pérdida. Entonces, no hay pierde, como dicen. Los sentidos espirituales ejercitados o dormidos. Amén. Entonces, contéstese de ustedes solo. Y vamos a ver en el libro de Primera de Juan 1 al 4. Estamos leyendo, vamos a leer la versión Reina Valera del 60. Amén. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Fíjese, número 1, oído. Está el sentido del oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Amén. 2, la vista. Lo que hemos contemplado. Amén. Y palparon nuestras manos. Ahí va el sentido del tacto también. Tocante al verbo de la vida. El 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Lo que hemos visto, versículo 3, y oído, eso os anunciamos. Ahí va ¿verdad? El sentido del gusto. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con Él. Amén. Entonces, si nota, en pocas palabras, al tener nuestros sentidos ejercitados, tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo y tenemos comunión con el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan escribe, perdón. ¿Dónde está? Aquí. El apóstol Juan escribe su epístola universal y menciona algo que es de gran trascendencia para nosotros en nuestros días. Amén. Sobre todo en esos días en los que la gente habla de lo que no ha experimentado. Amén. En lo que la gente piensa que todo lo hace, todo lo sabe, en los que todo el mundo es espiritual, es maduro. Veamos qué es lo que está diciendo. Amén. Uno de los errores que podemos cometer, como dice aquí, amados hermanos, es creer que lo sabemos todo. Amén. Por eso hay todólogos. Amén. Así como hay teólogos, hay todólogos. Todos lo saben y lo que no saben se lo inventan. Amén. Así que tengamos cuidado, como le decía, la importancia, ¿verdad?, de tener nuestros sentidos espirituales ejercitados. Amén. Y veamos lo que está diciendo. Amén. Vamos a verlo. Veamos, como leíamos, dice, lo que hemos oído. Esto es igual al oído. Amén. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Aquí está hablando del sentido de la vista. Acuérdense, así como hay enfermedades. Bueno, lo voy a leer primero esto para compartirle eso, lo que le voy a decir. Lo que han palpado nuestras manos. Ahí va el sentido del tacto. Siguiente punto.
os anunciamos, ahí va el sentido del gusto, o sea, la boca. Y el último, para que también tengáis comunión con nosotros, amén. Ahí va el sentido del olfato, amén, la comunión. Entonces, déjeme darle esto, ¿verdad? Que ahorita se me vino. Así como hay enfermedades físicas, también hay enfermedades espirituales, ¿sí? Hay enfermedades, ¿verdad? Que tenemos en los oídos, en los ojos, en el tacto, en la boca, amén. Entonces debemos de cuidarnos de esas enfermedades, amén. No solo cuidarnos de lo físico, sino que lo espiritual también, amén. Vamos a continuar. Hace mención de 5 cosas, dice, que deben de estar activadas en nuestra vida, amén. Como les decía al principio, la pregunta, ¿están despiertos o están dormidos los sentidos? Amén. Entonces, deben estar activadas en nuestra vida. Habla de algo que es tan esencial para nuestra vida como cristianos, amén. Y que la mayor parte de las personas no les prestamos atención porque pensamos que porque ya somos salvos, ya deben estar activadas en nuestra vida. Amén. Tanto descuido les hemos puesto que ya ni siquiera nos preguntamos si en verdad están o no activadas en nuestra vida. Amén. Menciona que es necesario que los 5 sentidos estén activados. Amén. Entonces, estén sanos, dice aquí también. Mire que porque decimos que debemos de ver si están activados o no. Miremos lo que el apóstol Pablo escribe sobre esto. Amén. Entonces, amados hermanos, no descuidemos. Amén. ¿Verdad? Sí, cuando, mire, como les decía antes, estamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Y Él nos dio vida, nos bautizamos, nos congregamos, pero muchas veces por no tener los sentidos ejercitados, ¿verdad? Oímos mal, ¿verdad? A veces el pastor está hablando de algo y le damos otra interpretación. Mira, dijo alguien y tiene sentido, decía él, yo como predicador soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda. En otras palabras, déjenme explicarle esto para que no se malentienda, porque soy fuerte. Amén. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda. Por ejemplo, si yo estoy hablando de algo, amén, y algo bien sencillo, amén, que todos lo podemos entender, amén, pero usted lo toma personal y dice, no, por mí lo está diciendo, ¿verdad? Si uno anda muy almático, como dicen, uno no puede discernir, porque Dios usa a los vasos, tanto los que profetizan, los que, amén, los que hablan la palabra, los que predican, los que enseñan, pero por eso necesitamos estar ejercitados, amados hermanos, nuestro oído, ¿verdad? Sensibles a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en ese momento, amén. Y puede ser muy sencillo lo que te estén explicando, pero, ¿verdad? Por eso es la importancia, amados hermanos, de el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos guíe a toda verdad, amén, y estar despiertos, amén. Vamos a continuar. Hebreos, vamos a ver lo que dice Pablo, Hebreos 5, 12 al 14. Estamos leyendo la versión Reina Valera del 60. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Amén. Entonces, mire, la Biblia en algunos versículos cuando habla de perfección, habla de madurez. Amén. Entonces tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo, así como Jesús dice que el niño crecía en todo aspecto. Amén. Entonces a nosotros debemos anhelar crecer. Amén. Y lamentablemente muchas veces estamos en un lugar donde no se nos habla, ¿verdad?, la palabra tal como es, ¿verdad?
Hay una expresión que me gusta mucho a mí porque tiene sentido. Amén. Fíjese, prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira, ¿verdad? Porque a veces nos mienten, a veces nos dan doctrina de hombre. Amén. Y como no estudiamos, lamentablemente, amados hermanos, el pueblo hispano no lee. A veces no leemos. Solo repetimos lo que otros dicen, como el oro, ¿verdad? Y que no te den gato por liebre. Leamos las escrituras, amados hermanos. Mientras más, fíjese que a veces somos tan, ¿cómo le dijera? No encuentro la palabra. Se me escapa la palabra, pero a veces agarramos la palabra literal y cuando la Biblia dice, la letra mata y el espíritu vivifica. Amén. Entonces te dicen, no lea tanto, hermano, ¿verdad? La letra mata. Pero mientras más informados estemos, amados hermanos, es mejor. Amén. El enemigo está enojado cuando leemos, cuando escudriñamos las escrituras. Amén. ¿Verdad? Entonces, mientras menos ignorantes seamos, es mejor. Amén. Vamos a bendecir a otros. Y si algún día Dios te usa en la enseñanza, en predicar, amén, lo vas a hacer. No repetir lo que otros dicen, sino, como leíamos anteriormente, tus propias experiencias, no las experiencias de otros. Amén. Entonces es importantísimo, amados hermanos, que leamos y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a recordar todo lo que Él dijo. Amén. Entonces, amados hermanos, alimentémonos, crezcamos, ¿verdad? Estudiemos, ¿verdad? Y escudriñemos las escrituras y que Dios nos revele su palabra. Amén. Que Dios derrame miel sobre mi vida, que Dios derrame miel sobre tu vida. Seguimos adelante. Vamos a iniciar viendo algunos significados de lo que es sentidos. Amén. Perdón. Segunda de Reyes 4:31 nos dice, él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Amén. Veamos la palabra 7182 que es Keshed, amén, que es igual a levantar las orejas, prestar atención, oír atento. Amén. Levantar las orejas, fíjese, prestar atención, oír atento. Segunda Corintios 11:3 nos dice, pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esta palabra es 3540, que es igual a nonma, que es igual a ejercer la mente, comprender, captar, percepción, propósito, disposición, entendimiento, maquinación. Veamos Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ves? La palabra 145 dice aiseterión, amén, igual a órgano de percepción, juicio, sentido, captar, velar, amén. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver los sentidos espirituales y vamos a empezar con el primero. Yo creo que solo voy a tocar el primero, amén, para ir despacio. Vamos a ver el sentido del oído, amén. Oseas 2:14, versión Reina Valera del 60. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y lo haré a su corazón. En los sentidos naturales, el sentido del oído está en las orejas, amén. Ahí está el órgano que oye, pero en el ámbito espiritual
es el corazón. Fíjese, o sea, tenemos que tener un corazón que escucha, en otras palabras. Mateo 2:22 nos dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Dios habla por medio de sueños. Amén. Acuérdese que es muy importante, amados hermanos, no se habla mucho de José, ¿verdad? Pero ellos fueron obedientes, amén. Oyeron la voz de Dios, del Espíritu Santo que los guiaba. Y, ¿verdad? Estamos hablando... Aquí estamos hablando de José, amén. Y María, cuando iba a ser el nacimiento de Jesús, amén. Entonces ellos se movieron de ciudad, ¿verdad? Porque fueron guiados por Dios, amén. La importancia, amados hermanos, de oír con el corazón, amén. Y vamos a ser obedientes. Acuérdense que Dios da órdenes, no da explicaciones. Si Él te dice, vas para allá, necesitamos ser obedientes. Pero con los sentidos, los 5 sentidos ejercitados. Si no, amados hermanos, ni vamos a oír, Dios nos va a hablar. Perdón, porque, mire, Dios habla de muchas formas, pero el problema es quién escucha, ¿sí? Entonces debemos de ponernos bien a cuentas con Dios, bien, que nuestros sentidos estén bien pulidos, amén. Quiero un poquito atrás, vamos a ver. Acuérdense que, como les decía al principio, hay enfermedades en el oído. Usted sabe que a veces no oímos bien porque tal vez los tenemos tapados. Necesitamos ir al, no sé cómo se llama, el especialista en oídos. Sí, no se me viene ahorita, pero tiene un nombre muy raro, un poquito raro. Amén. Entonces necesitamos, amén, que nuestros sentidos estén ejercitados. ¿Y cómo los ejercitamos? A través de la oración, a través de leer la palabra, a través de tener comunión con Dios, ayuno. El ayuno y la oración, amados hermanos, eso nos hace sensibles a la voz de Dios. Acuérdense que a las 7 iglesias les decía, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, amados hermanos. Entonces es importante, amados hermanos, porque más en tu iglesia existe el don de profecía, ¿sí? Es muy importante, amados hermanos, que oigamos con nuestros oídos espirituales, porque la Biblia dice que juzguemos las profecías, no al vaso. Amén. Tal vez el que está dando la profecía no te cae muy bien, o te debe, amén, te debe dinero, y tú porque él te debe y no, dices, no, yo no recibo esa palabra. Y es Dios hablándote. Amén. Entonces necesitamos, amén, estar allí, estar con, ¿verdad? Ser más que, ser todo oídos, como dicen, ¿verdad? Pero nuestro sentido espiritual debe estar despierto. Amén. Entonces, creo que sí alcanzamos a ver el segundo punto. Número 2, la vista. Efesios 1:18 nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La vista está en los ojos, en el ámbito natural, fíjese, pero en los sentidos espirituales están en el entendimiento, ¿sí? El entendimiento es el sentido de la vista espiritual. Amén. Mire, yo, como le digo, yo estoy, a la vez que enseño, aprendo, ¿verdad? Y aquí dice, alumbrando los ojos, dice en Efesios 1:18, de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Amén. Amén. Perdón. Fíjese que siempre lo he dicho, la fe es tiempo presente. Ya está hecho, ya se hizo. Pero la esperanza es tiempo futuro, ¿verdad? Dice aquí, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Entonces,
Cuando hablamos de la vista, hablamos del entendimiento, ¿sí? Amén. Tal vez esté nublado nuestro entendimiento. Si a veces ha oído hablar que a veces oramos, dice, o está embotado, como dicen, ¿verdad? Esto, como le digo, es bien amplio. O esté el entendimiento es entenebrecido, amén. O esté, ¿cómo es la palabra? No se me viene ahorita. No se me viene la palabra. Pero el enemigo puede ser que te tenga estorbado en tu entendimiento y no puedas retener la palabra, ¿verdad? No puedas analizarlo o entender lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Amén. Entonces es importante, amados hermanos, que seamos libres, ¿verdad? De cosas, de prejuicios, a veces traemos prejuicios, traemos complejos, amén. Y eso no nos deja, ¿verdad? O hay falta de perdón, ¿verdad? Eso no nos deja caminar. ¿Por qué? Porque estamos bloqueados en nuestro entendimiento, ¿sí? O nos enseñaron mal también, ¿verdad? A mí me pasó, ¿verdad? Yo estuve algunos años en iglesia legalista y hablaban palabra, pero era doctrina de hombre, ¿sí? O sea, en otras palabras, hay un evangelio que te hace libre y el otro que te esclaviza, que te ata, ¿verdad? Y te dice, no, esto no, esto no, esto no, ¿verdad? Y te quedas así como, ¿verdad? Pero no te dicen por qué no. Solo te dicen, no, es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Amén. Entonces, por eso es muy importante, amados hermanos, ser enseñados con la sana doctrina, ¿sí? Porque se te abren los sentidos espirituales. Amén. Creo que voy a llegar hasta allí. Sí, me voy a quedar hasta allí porque, como le digo, es bien amplio y vamos a estar viendo con más ejemplos cada uno de estos sentidos. Amén. Y Dios nos ayude, Dios nos dé entendimiento. Amén. Dios abra, como dice aquí, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, porque necesitamos, amados hermanos, ser enseñados en todo aspecto para poder entender la palabra de Dios, las escrituras, para que Dios nos revele su palabra, amén, que tanto la necesitamos hoy más que nunca, porque estamos viviendo tiempos difíciles, amados hermanos, ¿sí? Y tenemos que conocer los tiempos. No estoy hablando del Cronos, estoy hablando del Kairos, ¿verdad? Conocer el tiempo y poder entender la voz de Dios, lo que Él quiere decirnos, amén. Y vamos a llegar hasta allí. Dios te bendiga. Mira, no quiero volverme repetitivo, ¿verdad? Quiero dejarte algo, ¿verdad? Allí en tu corazón que tú digas, wow, esto que nunca lo había oído o no lo había entendido de esta forma. Amén. Entonces es muy importante, amados hermanos, y vamos a estar viendo con el favor de Dios, con la ayuda de Dios, los sentidos ejercitados. Amén. Entonces vamos a orar, que Dios te bendiga y te colme de muchas bendiciones y que estemos apercibidos, hoy más que nunca estemos despiertos, amados hermanos, para poder escuchar la voz del Señor, porque Él viene pronto. Amén. Padre, te damos la gloria, te damos la honra solamente a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, porque no lo estamos perdiendo, no lo estamos desperdiciando, al contrario, Señor, lo estamos aprovechando. Te pedimos que nos ayudes, que nos reveles tu palabra, Señor, que abras nuestro entendimiento, Padre, que nuestros sentidos estén ejercitados, Padre, es mi deseo y es tu deseo también, Señor. Síguenos hablando, síguenos instruyendo, pero síguenos preparando para tu venida, Señor, que cuando tú vengas estemos haciendo tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús enviamos palabras de bendición, enviamos palabras de fortaleza, Padre, al que la necesite. Enviamos palabras de salud, Padre. Enviamos palabras de bien. En el nombre precioso de Jesús te damos la gloria, te damos la honra solamente a ti, Padre. Gracias por este tiempo. Muy bien, amados hermanos, el Señor le bendiga y soy su servidor, amén, José Ramírez, y es un placer, ha sido un placer. Gracias por su paciencia. Dios bendiga a todos los que son fieles, que se conectan, amén, y espero que los hermanos que están aquí con nosotros se puedan conectar
Y si no pueden conectar, avísenos. Si no se puede conectar, le podemos ayudar. Amén. Y para que todos crezcamos, ¿verdad? Como Dios quiere. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Y recuerde, nosotros no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y Cristo viene muy pronto. Preparémonos para ese encuentro, amados hermanos. Porque yo quiero estar preparado para irme, no para quedarme. Amén. Muchos se están preparando para quedarse, ¿verdad? Y así es que nuestros sentidos estén despiertos, estén ejercitados. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y ha sido un gusto, ha sido